Hola, vamos a continuar la resolución del trabajo práctico número 5, correspondiente a las unidades 6 y 7, segundo principio de la termodinámica y entropía, que corresponde a termodinámica técnica de la carrera de electromecánica. Como les sugerimos previamente, se recomienda haber leído las guías de estudios 6 y 7 y consultar la bibliografía sugerida por la cátedra para una mejor comprensión de los alcances del trabajo práctico. A continuación, vamos a resolver el problema número 4 que dice así. Un flujo de vapor de agua entra a una turbina con una presión de 30 bar, una temperatura de 400 grados Celsius y una velocidad de 160 metros por segundo. El vapor sale saturado a 100 grados Celsius y con una velocidad de 100 metros por segundo, es decir, que el vapor de agua en su paso por la turbina se desacelera. En situación estacionaria, la turbina produce un trabajo igual a 540 kJ por kilogramo de vapor que la atraviesa. La transferencia de calor entre la turbina y su entorno tiene lugar a una temperatura media de la superficie externa de 350 Kelvin. Nos pide determinar la entropía generada por kilogramo de vapor que atraviesa la turbina en kilojoule por kilogramo Kelvin. Y nos pide que despreciemos la variación de energía potencial entre la entrada y la salida. Bueno, vamos a caracterizar nuestro sistema. Nuestro sistema de estudio es una turbina, es un sistema real que responde a un modelo de volumen de control, un sistema abierto, es decir, que este sistema, además de intercambiar energía en forma de trabajo y calor con el entorno, también intercambia flujo de masa que atraviesa la turbina, tiene un flujo de entrada y un flujo de salida. El sistema es homogéneo, si ustedes ven los datos a la entrada y a la salida, nos dice que se trata de un vapor que se encuentra a una presión de 30 bares y 400 grados Celsius, con lo cual suponemos que es un vapor sobrecalentado, y que después sale de la turbina en condición de vapor saturado, es decir, que en su estado de agregación a lo largo de la transformación es homogéneo, es vapor. Como estamos hablando de un fluido que es vapor de agua, el sistema es monocomponente y es un sistema de flujo permanente, es decir, que la turbina trabaja en estado estacionario. Acuérdense de las implicancias que eso tiene para el análisis energético y también entrópico de nuestro sistema, ya que tenemos que recordar que en flujo permanente la variación de energía del sistema respecto del tiempo es igual a cero. ¿Esto qué implica? Que punto a punto las propiedades termodinámicas de mi sistema no varían con el tiempo. Es decir, yo mido la presión al minuto 0 a la entrada, va a ser 30 bares, a la salida va a ser la que corresponda a la temperatura de saturación de 100 grados Celsius. 10 minutos después vuelvo a medir la misma variable, tanto en la entrada como en el punto medio como en la salida, y tienen el mismo valor. Quiere decir que mi sistema está trabajando en flujo permanente. ¿Qué tipo de límites tiene el sistema que estoy evaluando? Tiene límites reales, son fáciles de identificar, son fijos, estoy trabajando con un volumen de control, y son diatérmanos porque en este caso la turbina está intercambiando calor con el medio. ¿Qué tipo de transformación se lleva adelante? Una transformación real, ya que me pide determinar la entropía generada, quiere decir que esta transformación se trata de un proceso irreversible, hay entropía generada puesta en juego, y es una transformación donde todas las variables de mi sistema están siendo modificadas. Por eso es de tipo politrópica. ¿Qué incógnitas me pide el problema? Me pide calcular la entropía generada por kilogramo de vapor que atraviesa la turbina. ¿Qué consideraciones o hipótesis yo voy a tener en cuenta? La primera que ya discutimos recién y que tiene implicancias sobre los balances de energía y de entropía es que la turbina funciona en estado estacionario. Que la transferencia de calor desde la turbina al entorno ocurre a una temperatura media superficial que es conocida y que además yo considero constante a lo largo de todo el desarrollo de la frontera. Y voy a despreciar en este caso la energía potencial entre la entrada y la salida.
¿Qué datos me da el problema? Fíjense que yo tengo temperatura, presión y velocidad tanto a la entrada como a la salida. También tengo el trabajo específico, es decir, la cantidad de energía por unidad de masa que esta turbina está produciendo. Y tengo la temperatura superficial o la temperatura de frontera a la que la turbina está intercambiando calor con el entorno. Si yo hago un diagrama temperatura-entropía del proceso que está siguiendo mi vapor en su transformación o en su expansión a lo largo de la turbina, que es la que después como resultado produce el trabajo mecánico que entrega el dispositivo, tengo un vapor sobrecalentado a una presión de 30 bar y 400 grados Celsius, que esa sería la condición de entrada a la turbina, que va a sufrir una expansión real, es decir, con producción de entropía hacia el estado 2 que está a 100 grados y en condición de vapor saturado, es decir, que el punto final, el punto de salida de la turbina, se encuentra sobre la curva de saturación a la temperatura de 100 grados y a la isobara que corresponde a la saturación de 100 grados Celsius. Me pide determinar la entropía generada por unidad de flujo de masa a través de la turbina. Lo primero que voy a hacer es plantear un balance de materia y entropía para el volumen de control, que es la turbina en estado estacionario, que tiene una sola entrada y una salida. Entonces puedo decir que la masa de entrada o el flujo de masa a la entrada, estos son kilogramos por segundo, son iguales a los kilogramos por segundo que salen de la turbina. Y como la turbina está funcionando en estado estacionario, yo podría decir que un balance de entropía para un sistema abierto en estado estacionario y que tiene una sola entrada y salida de masa se puede representar con la siguiente ecuación, es decir, la variación de entropía respecto del tiempo es igual a 0 y es igual a la sumatoria de todos los calores intercambiados, a las temperaturas a las que esos calores se están intercambiando, más el producto de la masa que ingresa y sale del sistema por la diferencia entre la entropía que tenía ese flujo de masa a la entrada menos la entropía que ese flujo de masa tiene a la salida, más una cantidad de entropía generada en el volumen de control como consecuencia de las irreversibilidades que se dan en el proceso o la transformación que está ocurriendo en el volumen de control. Y acuérdense que el término de la entropía generada siempre es positivo. Como la transferencia de calor ocurre solamente a una temperatura que yo la puedo considerar constante a lo largo de toda la frontera, que son los 350 Kelvin, que me da como dato el problema, entonces yo puedo, el primer término, la sumatoria de calores, lo puedo simplificar y decir que eso va a ser equivalente al flujo de calor dividido la temperatura de frontera a la que ese flujo de calor está siendo transferido. ¿A qué me refiero con flujo de calor? A una cantidad de kilojoule por unidad de tiempo, más la masa por unidad de tiempo multiplicado por la variación de entropía del flujo de masa a la entrada y la salida, más la variación por unidad de tiempo de la entropía generada. Fíjense que estoy haciendo un balance por unidad de tiempo, pero además voy a tomar otra consideración. Fíjense que en los datos que me da el problema no me da ningún dato de valor de caudal másico, es decir, no me dice cuánto caudal de vapor de agua atraviesa la turbina. Entonces, voy a trabajar con un valor unitario de flujo másico, es decir, que voy a considerar este balance de energía por unidad de masa, con lo cual voy a dividir todos los términos que forman parte del balance por el caudal másico, así puedo expresar un balance de entropía específico, es decir, la entropía generada por kilogramo de vapor que atraviesa la turbina. Entonces, obtengo, despejando entropía generada por unidad de masa, obtengo que la entropía generada por unidad de masa, el calor que está positivo pasa al otro miembro negativo, va a ser equivalente a la cantidad de calor
intercambiado en el volumen de control por unidad de masa a la temperatura a la que esa cantidad de calor se está intercambiando, más la diferencia entre la entropía de entrada y la entropía de salida. Para resolver esta ecuación y poder encontrar lo que el problema me pide, que es la entropía generada en el volumen de control por unidad de masa que atraviesa la turbina, yo necesito los valores de entropía a la salida y a la entrada de la turbina. A priori eso no parecería ser un problema porque yo estoy trabajando con vapor de agua y tengo los datos de temperatura y presión tanto a la entrada como a la salida. Acuérdense que la salida es vapor saturado, por lo tanto, estando en condición de cambio de fase, una vez que establece una de las variables, que es la temperatura, inmediatamente queda fijada la otra variable que es la presión, porque es lo que corresponde a la presión de saturación. Es decir, que de esta ecuación, para resolver, lo que yo tengo que buscar es la cantidad de calor intercambiado en el volumen de control. Bueno, ¿de dónde voy a obtener esa cantidad de calor? Bueno, entonces, para yo poder resolver mi problema, que me pide la cantidad de entropía generada por kilo de vapor que atraviesa la turbina, necesito hasta ahora saber cuál es la cantidad de calor intercambiada en el volumen de control. Para resolver esa incógnita, yo voy a aplicar a mi sistema un balance de energía. Como mi sistema es un sistema abierto, voy a aplicar el balance de energía para sistemas abiertos en estado estacionario. ¿Qué me indica ese balance de energía? Me dice que la variación de energía respecto del tiempo por estar en estado estacionario es igual a 0. Es igual a la potencia, unidad de energía por unidad de tiempo, intercambiada menos la potencia en forma de trabajo mecánico intercambiada por el sistema, más la masa que multiplica a la variación de entalpía entre la entrada y la salida de la turbina, más la variación de la energía cinética a la entrada y a la salida de la misma, que como sabemos se expresa como un medio de la diferencia de las velocidades al cuadrado. De esta expresión de nuestro primer principio de la termodinámica, balance de energía para un sistema abierto, yo voy a despejar la cantidad de calor intercambiado. ¿Y lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer porque tengo la cantidad de trabajo por unidad de masa que mi turbina está produciendo y por otro lado tengo las velocidades a la entrada y a la salida de la turbina y también tengo las condiciones de entrada y salida en términos de temperatura y presión para poder ir a la tabla de vapor y buscar los datos de entalpía de entrada y de salida. Entonces, de esta ecuación de balance de energía, primer principio para sistemas abiertos, voy a despejar cantidad de calor intercambiado por unidad de masa en el volumen de control, que es lo que estoy necesitando para encontrar la cantidad de entropía generada. Eso me va a decir que la cantidad de calor intercambiada por unidad de masa, otra vez al expresar todo el balance de energía por unidad de masa, todos los miembros deben ser divididos por unidad de masa, con lo cual me queda que este trabajo que está negativo pasa al otro miembro positivo, entonces la cantidad de calor intercambiada por unidad de masa va a ser igual a la cantidad de trabajo intercambiado por unidad de masa, que en mi problema es dato, más la diferencia de entalpías entre la salida y la entrada de la turbina. Se invierte la posición porque estos términos que aquí están, fíjense, la entalpía de salida que aquí está restando, pasa al otro miembro sumando, por eso se invierte, aquí sería salida menos entrada, más un medio de la diferencia de las velocidades a la salida y a la entrada, del cuadrado de las velocidades a la salida y a la entrada, para poder calcular la variación de energía cinética que tiene lugar en mi turbina. Como les dije, los datos de entalpía a la entrada y a la salida los busco de la tabla de vapor de agua para las condiciones de presión y temperatura que me indica el problema.
Tenemos un vapor. A la entrada está a 30 bares y 400 grados Celsius. Primero siempre me voy a fijar en la tabla de vapor saturado. Veo que para una presión de 30 bar, equivalente a 3000 kilopascales, corresponde una temperatura de saturación de 233,85 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que mi vapor que está a 400 grados Celsius, está a una temperatura mayor de la temperatura de saturación a la presión a la que se encuentra. Quiere decir que está como vapor sobrecalentado y por lo tanto los datos de las variables termodinámicas los tengo que buscar en las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces voy a usar en este caso la tabla A6. Encuentro que para una presión de 3 megapascales habríamos dicho que 30 bares eran equivalentes a 3000 kilopascales y una temperatura de 400 grados Celsius, la entalpía a la entrada vale 3231,7 kJ por kilogramo y también, dado que voy a tener que hacer un balance de entropía, me voy a fijar para esa misma condición de vapor sobrecalentado cuál es el vapor de la entropía. Voy a encontrar en la tabla que es equivalente a 6,9235 kJ por kilogramo Kelvin. Ahora voy a buscar los datos de entalpía y entropía que corresponden a la salida de la turbina. En este caso, el problema me dice que se trata de un vapor saturado a 100 grados Celsius. Voy a usar la tabla A5, que corresponde a vapor saturado, y me voy a fijar para una temperatura de 100 grados Celsius cuál es la entalpía que corresponde al vapor saturado. Estén atentos porque también en la misma tabla hay 3 columnas por cada propiedad. La primera columna corresponde al líquido saturado. Nosotros vamos a trabajar con el valor de la tercera columna que corresponde al vapor saturado. Bueno, en esas condiciones la entalpía del vapor saturado vale 2675,6 kJ por kilogramo y la entropía a la salida de la turbina para un vapor saturado a 100 grados Celsius encontramos que vale 7,3542 kJ por kilogramo. Como ya tengo los datos de entalpía que necesitaba para resolver despejando del balance de energía para mi turbina la cantidad de calor intercambiado por unidad de masa, y como los datos de velocidad a la salida y a la entrada son datos de mi problema, ya tengo todos los valores que necesito para poder calcular la cantidad de calor intercambiada por unidad de masa. Es decir, que la cantidad de calor intercambiada por unidad de masa va a ser equivalente al trabajo generado por mi turbina por unidad de masa, que es dato del problema, más la diferencia entre la entalpía a la salida y a la entrada de la turbina, más la diferencia de la velocidad al cuadrado, un medio de la velocidad al cuadrado, entre la salida y la entrada de mi turbina. Acuérdense que la energía cinética, cuando yo la calculo en metros por segundo cuadrado, multiplicada por la cantidad de masa, en este caso dividida por la cantidad de masa, lo que obtengo es newton por metro, que es equivalente al joule. Y fíjense que yo estas unidades las estoy trabajando en kilojoule por kilogramo. Entonces voy a tener que dividir por 1000 para estar trabajando todos los términos en kilojoule. Cuando saco los cálculos correspondientes a esta ecuación, obtengo que la cantidad de calor intercambiado por unidad de masa en mi turbina es igual a menos 23,9 kJ por kilogramo. Acuérdense que en este caso el calor es como el dinero y lo considero negativo cuando sale de mi sistema. Por lo tanto, puedo saber que esta ecuación ha sido bien implementada porque estoy perdiendo calor y el calor que estoy calculando me da negativo. A continuación, yo ya tengo todos los datos que necesito para calcular la incógnita de mi problema, que me dice que quiere la cantidad de entropía generada por unidad de masa. Acuérdense que esta cantidad de entropía generada por unidad de masa
la despejamos nosotros de un balance de entropía para un sistema abierto de volumen de control. Entonces, me queda que la cantidad de entropía generada por unidad de masa va a ser equivalente a la cantidad de calor intercambiado, a la temperatura a la que esa cantidad de calor por unidad de masa se está intercambiando. Y fíjense que ya tenía un signo negativo propio de cuando yo lo despejé de la ecuación, y ahora además mi calor va a ser negativo por unidad de masa, más la variación de entropía entre la salida y la entrada de la turbina. Entonces reemplazo todos los valores y puedo obtener la entropía generada en el volumen de control por kilogramo de vapor que atraviesa la turbina. Tengo lo que acabo de calcular, una cantidad de calor que sale de la turbina hacia el medio ambiente, equivalente a 23,9 kJ por kilogramo, y que está siendo transferida a una temperatura de 350 Kelvin, más la diferencia entre la entropía a la salida de la turbina, que acuérdense que la leo de la tabla de vapor con las condiciones de salida de la turbina, menos la entropía a la entrada de la turbina, que también la leo de la tabla de vapor con los datos de entrada, y todo eso está expresado en kilojoule por kilogramo Kelvin. Con lo cual, resolviendo, me queda que la entropía generada por unidad de masa en el proceso de expansión de cada kilo de vapor de agua que atraviesa la turbina es equivalente a 0,4989 kJ kilogramo Kelvin. La entropía generada es siempre positiva, con lo cual también me doy cuenta que he podido resolver adecuadamente las ecuaciones, y me doy cuenta que al ser una entropía generada positiva mayor que cero, la expansión es de tipo irreversible. Y fíjense que si esto fuera una expansión de tipo reversible, la entropía generada sería igual a cero y esta transformación sería recta, porque yo podría decir que la entropía a la entrada y la entropía a la salida del proceso de expansión son iguales y que mi proceso sería reversible. Como yo tengo un proceso irreversible con generación de entropía positiva, yo ese proceso de expansión lo voy a tener en un sentido creciente porque hay variación de entropía entre la entrada y la salida. Bueno, así hemos culminado nuestro problema número 4. Vamos a continuar con el problema número 5 de la guía. ¿Qué dice este problema? Este problema dice que se mezcla una corriente de 4.000 kilogramos de vapor con un título igual a 1, es decir, que esto es vapor saturado y se encuentra a 30 bar, con otra corriente, que son 1.000 kilogramos, que tiene un título de 0,9, es decir, que esta corriente está a 30 bar, es decir, hay la misma presión que la corriente número 1, pero se trata de un vapor húmedo, tiene un título de 0,9. Esas dos corrientes entran a una cámara de mezcla y la mezcla resultante ingresa a una válvula y esa corriente que salía a una presión de 30 bar de la cámara de mezcla se lamina hasta una presión de 15 bares a la salida de la válvula. Esa entrada de 15, esa corriente que se encuentra a 15 bar, es el input, es la entrada a mi turbina, y a esa presión ingresa una turbina que tiene un rendimiento isoentrópico de 0,665. Acuérdense de lo que el rendimiento isoentrópico expresaba. Expresaba cómo el proceso de producción de trabajo en la turbina se alejaba del proceso reversible o del proceso isoentrópico, y en tanto y en cuanto menor de 1 era mi rendimiento isoentrópico, era la proporción de que el proceso real que se estaba llevando a cabo en el interior de la turbina se alejaba de mi proceso ideal, que debería tener o seguir un camino isentrópico, es decir, aquel camino en donde la entropía a la entrada y a la salida de la turbina fuera lo mismo. En este caso, mi turbina es una turbina real, la entropía a la entrada y a la salida de la turbina va a ser diferente,
va a ser con producción creciente de entropía y por lo tanto el rendimiento isentrópico de mi turbina es menor que 1. Finalmente, cierra el sistema de componentes vinculados diciendo que ese flujo de vapor de agua sale de mi turbina a una presión de 0,1 bar. Además me dice que tengo que considerar que toda la instalación es adiabática, es decir, que ninguno de los dispositivos de flujo permanente que forman parte de la instalación que yo estoy evaluando intercambia calor con el medio. Me pide el estado del vapor a la salida de la turbina. Fíjense que lo único que me está dando hasta ahora es la presión a la que se encuentra la salida de la turbina. Pero yo no tengo idea si esto es un vapor, sale como un vapor sobrecalentado, como un vapor saturado, como un vapor húmedo, y del cual necesitaré saber su título, cuál es su temperatura, cuál es su entalpía, cuál es su entropía. Me pide establecer todas las variables termodinámicas aquí a la salida de la turbina, con lo cual es de esperar que yo tenga que hacer punto a punto análisis en cada uno, balances en cada uno de los componentes, para ir determinando cuál es el valor de las propiedades termodinámicas a la entrada y a la salida de cada uno de los dispositivos. También me pide calcular la cantidad de trabajo obtenido en la turbina y finalmente me pide la variación de entropía total del proceso. Vamos a caracterizar este sistema. Fíjense que yo puedo, como les decía, para calcular las propiedades punto a punto, ir haciendo un balance para cada uno de los dispositivos que integran mi sistema. Pero además también puedo comprender un balance global de mi sistema, en donde yo, si fijo estos límites que están establecidos en color rojo, me doy cuenta que a este sistema global que yo estoy analizando intercambia trabajo con el entorno, el trabajo que produce la turbina, no intercambia calor porque todos los dispositivos que integran el sistema están aislados, están adiabatizados, y sí intercambia masa con el entorno porque a este sistema entran dos caudales de masa, el 1 y el 2, y sale un caudal de masa, el 5, que es el que abandona la turbina. Es un sistema real, está formado por dispositivos reales que responden a volumen de control. Es un sistema abierto porque no solo intercambia energía en forma de trabajo, sino que también intercambia masa. Hay flujo de masa a través de mi sistema. Es un sistema heterogéneo porque vamos a ver que a lo largo de todos los procesos de transformación, el fluido, que es el vapor de agua, va cambiando sus estados de agregación, por lo tanto es un sistema heterogéneo. Es monocomponente porque estoy trabajando solamente con vapor de agua, y es un sistema de flujo permanente o estado estacionario. Los límites son reales, son fijos, son conocidos, los de cada dispositivo. Los de mi sistema yo los puedo establecer y son adiabáticos porque mi sistema no intercambia, ninguno de sus componentes intercambia calor con el entorno. La transformación es de tipo real porque me pide variación de entropía en el proceso total, y también es de tipo adiabática. Las incógnitas son establecer el estado del vapor a la salida de la turbina, calcular la cantidad de trabajo obtenido en la turbina o que produce la turbina, y calcular la variación de entropía en el proceso total, que recuerden que responde a la variación de entropía del universo, es decir, evaluar la variación de entropía de mi sistema más la variación de entropía del medio para evaluar la variación de entropía del proceso total, es decir, de mi universo. Bueno, si yo quisiera representar en un diagrama temperatura-entropía, en un diagrama TS, la sucesión de estados por las que el fluido pasa en su proceso a través de todos los dispositivos de flujo permanente que integran mi sistema, la representación sería de la siguiente manera. El análisis que vamos a hacer es el siguiente. Fíjense que yo tengo a 30 bares, dos corrientes
la corriente número 1, que es vapor saturado, entonces se encuentra en la isobara de 30 bares, y acá es la isobara, acuérdense, coincide con la isoterma en los cambios de estado. Entonces, en la curva de saturación estoy en un vapor saturado que ingresa a 30 bares de presión. La otra corriente que ingresa a la cámara de mezcla, esta representación es grosera, está bien diferenciada para que ustedes puedan comprender el significado. Entonces, fíjense, la corriente en el estado 2 está a la misma presión, pero está a la temperatura de cambio de fase, correspondiente a esa presión de 30 bares de saturación, porque yo estoy diciendo que es un vapor húmedo que tiene un título de 0,9. Entonces, entran a la cámara de mezcla un vapor saturado en la condición 1 y a la misma presión un vapor húmedo en la condición 2. El resultado de esa mezcla, más allá de considerar que la corriente 1 son 4.000 kilogramos y la corriente 2 son 1.000 kilogramos, nunca va a poder ser un vapor saturado. Siempre va a ser un vapor húmedo con un título que se aproxime más, que esté cercano al vapor saturado, porque la cantidad de composición en la mezcla de vapor saturado es 4 veces la de vapor húmedo. Es decir que la corriente que sale de la cámara de mezcla en el punto 3 va a encontrarse a la misma presión que las corrientes que se mezclaron y a un título intermedio entre el vapor saturado y el título de 0,9 que yo voy a calcular. Esa corriente en el estado 3, ese vapor, es el que va a ingresar a la válvula de expansión y va a tener en la válvula un fenómeno de laminación, es decir, la válvula va a bajar la presión desde los 30 bares que se encuentra la corriente a la salida de la cámara de mezcla hasta 15 bares, que es la presión de ingreso a la turbina. Acuérdense que cuando aplicábamos un balance de energía a una válvula de expansión, considerando que la válvula no es un dispositivo que intercambie calor ni produzca trabajo, obteníamos, en general son adiabatizados, obteníamos que las transformaciones en la válvula eran isoentálpicas, es decir, que la entalpía a la entrada y a la salida de la válvula, esta laminación, esta disminución de la presión que tiene lugar en este dispositivo, era una transformación isoentálpica, es decir, la entalpía en 3 va a ser igual a la entalpía en 4. Pero de ninguna manera, y ustedes ya lo pueden saber, va a ser una transformación real isoentrópica. Por más de que la turbina esté por más de que la válvula esté adiabatizada, ustedes saben que todos aquellos procesos en los cuales tienen lugar fenómenos de desequilibrio, lo que el profesor les ha definido como fenómenos disipativos, acá hay gran cantidad de fricción puesta en juego y también hay una cantidad de desequilibrio mecánico como consecuencia del salto de presiones desde 30 bar hasta 15 bares que van a ocasionar que este proceso sea irreversible y que haya entropía generada, independiente de que en este proceso la cantidad de entropía transferida sea igual a 0 como consecuencia de que la válvula no está intercambiando calor con el medio, pero sí está teniendo lugar en el proceso fenómenos de tipo disipativo que hacen que haya entropía generada. Esa entropía generada va a hacer que la entropía al inicio y al final del paso por la válvula sea diferente, sea creciente. Y eso, fíjense que se representa en un diagrama TS, porque si este proceso dentro de la válvula, entre el inicio y el final, hubiera sido isoentrópico, esta transformación hubiera sido en línea recta. Fíjense que esta es una transformación isoentálpica, pero con producción positiva de entropía. En la condición 4 a 15 bares y mayor cantidad de entropía que la que tenía la corriente 3, nuestra corriente está lista para entrar a la turbina y sufrir un proceso de expansión en la turbina, un proceso de expansión real,
que dé como resultado la producción de un trabajo mecánico. De nuevo, sabemos que esta es una turbina real porque me da un valor de rendimiento isoentrópico, es decir, que esta turbina no va a seguir el proceso de expansión isoentrópica, que sería el que le permitiría obtener, de acuerdo a lo que venimos discutiendo, una cantidad de trabajo máximo entregado. Este sería el camino que seguiría la turbina en su producción de trabajo isoentrópico. Sin embargo, va a seguir un camino real con producción de entropía, y la desviación de esa transformación respecto de la transformación ideal va a ser equivalente al 66%, que va a estar expresada por su rendimiento isoentrópico. Es decir, que el vapor a la salida de la turbina, independientemente de encontrarse trabajando fíjense que este es dato, la expansión de la turbina a la salida es de los 15 bares en su condición inicial hasta 0,1 bar a la salida de la turbina, pero yo tengo que averiguar en qué condición de título o en qué condición de estado de agregación se va a encontrar este vapor a la salida de la turbina, y además sé que va a ser con variación de entropía entre la entrada y la salida de la turbina. De esa manera dejo representada en un diagrama TS la evolución del fluido termodinámico en su paso por los distintos dispositivos a lo largo del sistema y del proceso que sufre mi sistema, que es el que yo estoy analizando. Lo primero que vamos a hacer, fíjense que la primera incógnita era conocer las propiedades termodinámicas del vapor de agua a la salida de la turbina. Dijimos que para poder llegar a ese dato tenemos que hacer un balance punto a punto de cómo va cambiando el estado termodinámico del fluido a lo largo de su paso por todos los dispositivos que conforman el sistema. Entonces, el primer dispositivo que voy a evaluar va a ser hacer un análisis, un balance de masa, energía y un análisis de cómo se comporta la entropía a la entrada y a la salida de la cámara de mezcla. Entonces, fíjense que ahora mi dispositivo de análisis o mi sistema de análisis se circunscribe a la cámara de mezcla. Esa cámara de mezcla tiene dos corrientes que ingresan, la masa 1 y la masa 2, de las cuales tengo sus condiciones de caudal, presión y condición de saturación, y para la otra también tengo caudal, presión y título. Y también del sistema sale una masa consecuencia de la mezcla de las otras dos. Entonces, si yo hago un balance de masa, digo que la masa se conserva, la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida. ¿Cuál es la masa de entrada? Y la suma de las corrientes o de los caudales de masa incorporados en la corriente 1 y la corriente 2. Por lo tanto, voy a decir que la masa 1 más la masa 2 va a ser igual a la masa que sale en la corriente 3. De acuerdo a los datos de mi problema, 4.000 kilogramos más 1.000 kilogramos, datos, son una corriente 3 de 5.000 kilogramos. Ahora, a este dispositivo, volumen de control en flujo estacionario, le voy a aplicar un balance de energía para poder determinar a partir del balance de energía cuál es la entalpía en el estado 3. Fíjense que yo la entalpía y la entropía de las corrientes 1 y 2 las puedo conocer ya que estoy trabajando con vapor de agua y conozco la condición de cada una de las corrientes. Sin embargo, la corriente 3 no conozco su condición, solamente puedo estimar que va a salir a 30 bares porque no ha habido salto de presión en la mezcla. Pero necesito saber cuál es el título en el que se encuentra la corriente 3. Y para eso necesito previamente saber cuál es la entalpía de ese vapor húmedo en el estado 3. Llevo adelante un balance de energía. ¿Qué me dice ese balance? Me dice que como está en estado estacionario, la variación de energía respecto del tiempo va a ser igual a 0. Eso nosotros sabemos que es la cantidad de calor intercambiada menos la cantidad de trabajo intercambiado más el producto de la masa por la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida de la cámara de mezcla. En la cámara de mezcla dijimos que era diabática.
el término de calor se anula. Y por otro lado, este dispositivo no consume ni produce trabajo, por lo tanto el término del trabajo se anula. Vamos a despreciar la energía cinética y potencial y entonces este balance de energía me queda que la masa de entrada es igual a la masa de salida, es decir, la masa de entrada multiplicada por la entalpía de entrada, positiva, es igual a la masa de salida multiplicada por la entalpía de salida. Cuando yo paso este término al otro término, me quedan ambos positivos e iguales, y acá demostramos lo que acabamos de decir, que la masa de la salida de la cámara de mezcla, el producto de la masa a la salida de la cámara de mezcla por la entalpía a la salida de la cámara de mezcla va a ser igual al producto de la masa de entrada por las entalpías a la entrada de la cámara de mezcla. Puesto en nuestro problema, ¿esto qué ecuación forma? La masa 1 por la entalpía de la corriente 1, que la puedo definir porque tengo todo para buscarla en la tabla de vapor, más la masa 2 por la entalpía de la corriente 2, esto sería lo que entra a la cámara de mezcla, va a ser igual a la masa 3, que es la que sale de la cámara de mezcla, por la entalpía en 3, que es el dato que yo estoy buscando. Con esta ecuación, que sale del balance de energía del primer principio aplicado a la cámara de mezcla, yo puedo despejar la entalpía en el estado 3. La entalpía en el estado 3 entonces va a ser el producto de la masa de la corriente 1 por la entalpía de 1 más la masa de la corriente 2 por la entalpía de 2 dividida la masa en 3, y eso me va a permitir obtener el valor de la entalpía en 3 una vez que yo pueda determinar adecuadamente el valor de entalpía de la corriente 1 y de la corriente 2. ¿Dónde busco estos valores de entalpía? Estoy trabajando con vapor de agua. El vapor de agua correspondiente a la corriente 1 es vapor saturado a 30 bar. Entonces busco en la tabla de vapor saturado, que es la tabla 5 de la página 917, para un vapor que se encuentra a 3000 kilopascales, obtengo que su entalpía, recuerden siempre buscar el valor que corresponde a la entalpía del vapor saturado, van a ver que la entalpía aparece en 3 columnas, la primera es la que corresponde al líquido saturado, la última es la que corresponde al vapor saturado. Leo de la tabla A5 que la entalpía de la corriente 1 es 2803,2 kJ por kilogramo, y de paso busco el valor de la entropía en esa condición termodinámica y obtengo que es equivalente a 6,1856 kJ por kilogramo Kelvin. De la misma manera, yo podría buscar el valor de la entalpía de la corriente 2. ¿Qué es lo que me pasa? Recuerden que al ser un fluido que está en cambio de fase, yo para determinar sus propiedades termodinámicas, además de su presión de saturación, necesito saber en qué estadio del cambio de fase está ese fluido, y esa es una información que me da el título. Entonces, conociendo que esto es un vapor húmedo que está en cambio de fase a una presión de saturación de 30 bares y un título de 0,9, puedo conocer la entalpía de la corriente 2 aplicando la regla de la palanca. ¿Qué me va a decir? Que la entalpía de ese fluido va a corresponder proporcionalmente a su composición entre la masa de vapor y la masa de líquido a las entalpías que el fluido tendría a 30 bares entre la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido saturado. Y eso es lo que van a ver en el desarrollo de este problema. Dice, si yo tengo un título de la corriente 2 equivalente a 0,9, la corriente se encuentra a 30 bar, entonces aplico la regla de la palanca, que me dice que la entalpía de la corriente 2 va a ser la entalpía del vapor saturado a 30 bares por el título 0,9 más la entalpía del líquido saturado a 30 bares por la diferencia de 1 menos el título de la corriente.
Voy a la tabla 5 y encuentro en la página 917 que para un vapor saturado a 3000 kilopascales, los valores de la entalpía del líquido saturado y del vapor saturado son los que se consignan. Utilizo esta información para despejar la entalpía de la corriente 2 aplicando la regla de la palanca y obtengo, fíjense, que la entalpía de ese vapor húmedo es equivalente a 2623,71 kJ por kilogramo y tal y como les dije, ese valor está contenido y más cerca del valor de la entalpía del vapor saturado correspondiente a esa presión. Fíjense que como el título es 0,9, la composición de vapor es alta, entonces la entalpía de esa corriente está más cerca de la entalpía del vapor saturado. Voy a aprovechar para buscar también el dato de cuál es el valor de la entropía en esta corriente. Del mismo modo que les discutimos con la entalpía, al ser un vapor húmedo yo no puedo leer directamente de la tabla de vapor saturado el valor de la entropía y tengo que aplicar la regla de la palanca que vale para cualquiera de las propiedades de mi sistema. De la misma manera voy a decir que la entropía en la corriente 2 va a ser, de acuerdo a la regla de la palanca, la entropía del vapor saturado a 30 bares por el título de la corriente que es 0,9 más la entropía del líquido saturado a 30 bares por el producto de 1 multiplicado por la diferencia entre 1 menos 0,9 que es el título de la corriente. Vuelvo a la tabla A5, a 3000 kilopascales busco el valor de la entropía del líquido saturado y del vapor saturado. Fíjense las unidades de la entropía, esta vez en kilojoule kilogramo Kelvin, y voy a obtener de esa manera la entropía en la corriente 2 y me dice que esa entropía vale 5,8316 kJ por kilogramo. De nuevo comparamos que es menor que la entropía que correspondería al vapor saturado a esa presión, porque esto es un vapor húmedo. Bueno, ya tengo, fíjense, para mi sistema evaluada, ¿cuál sería? La entropía del estado 1 y la entropía del estado 1, de la corriente 1, la entalpía y la entropía de la corriente 2, y voy a usar los valores de entalpía para, de acuerdo a esta ecuación que establecí, poder despejar la entalpía de la corriente 3. Bueno, fíjense que ahora aplico la ecuación, reemplazo en esta ecuación los valores de la entalpía, los valores de los caudales másicos de las distintas corrientes, tanto 1 como 2 como 3 son datos, yo lo puedo sacar, y obtengo que el valor de la entalpía en la corriente 3 es de 2767,302 kJ por kilogramo. ¿Cómo voy a determinar la entropía de ese vapor húmedo? Nuevamente tengo un vapor húmedo que va a estar a 30 bares porque no ha habido salto de presión, se mezclan dos corrientes a la misma presión. Es de esperar que la corriente resultante, que es la que sale de la cámara en el estado 3, esté a la misma presión que las dos que ingresaron, pero lo que no está es al mismo título. ¿Cómo voy a determinar el título? Despejando de la regla de la palanca. Como yo ahora tengo la entalpía en el estado 3, puedo plantear la regla de la palanca para la entalpía del estado 3 y de ahí despejar el valor del título en el estado 3 de mi sistema. Entonces voy a obtener que ese título es equivalente a la relación entre la entalpía del vapor húmedo en el estado 3 menos la entalpía del líquido saturado a 30 bares dividida la diferencia entre las entalpías del vapor y del líquido saturado a 30 bares. Me dice que el título de esa corriente es 0,98. Y ahora sí yo puedo establecer el valor de la entropía de la corriente 3, porque como es un vapor húmedo,
yo necesito de un título para poder establecer el valor de esa propiedad, pues no lo puedo leer directamente de la tabla de vapor saturado. Vuelvo a hacer el mismo proceso, aplico la regla de la palanca para determinar la entropía del punto 3 y me dice que es equivalente a la entropía del vapor saturado a 30 bares por el título de la corriente que acabo de determinar, que es 0,98, más la entropía del fluido saturado a 30 bares por 1 menos el título de la corriente que lo acabo de determinar. Reemplazo los valores, todos valores conocidos, porque los valores de la entropía del vapor y del líquido saturado lo puedo leer de la tabla A5 que corresponde a vapor saturado para un vapor que está a 3000 kilopascales. Son estos datos que yo he puesto acá y acabo de calcular el valor del título de la corriente 3. Con lo cual, ya también, además de conocer los valores de las corrientes 1, 2, ahora también conozco entalpía, título y entropía de la corriente 3. El dispositivo que sigue en el recorrido del fluido a través del sistema es el paso por la válvula de expansión. Acuérdense que la válvula de expansión tiene como objetivo laminar. Estos 30 bares salen de la válvula de expansión a 15 bares y es el proceso de 3 a 4. Si yo aplico balance de masa, la masa se conserva, la masa de entrada es igual a la masa de salida de la válvula. La masa en 3 había establecido que era la suma de las corrientes 1 y 2, son 5000 kilogramos, va a ser la misma masa que abandone la válvula de estrangulación. Y ahora voy a hacer en este sistema de volumen de control adiabático un balance de energía. Nuevamente, como está en flujo estacionario, voy a hacer el mismo supuesto, voy a decir que en esta válvula la variación de energía respecto del tiempo es igual a 0 y eso es igual a las cantidades de calor intercambiadas menos las cantidades de trabajo intercambiadas más el producto de la masa por la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida. Primer principio aplicado a la conservación de la energía para sistemas abiertos, despreciando la variación de energía cinética y la variación de energía potencial. Pero además hemos considerado que la válvula es adiabática, por lo tanto, el calor no participa de este balance. Y también dijimos, se puede ver, que el objeto de este dispositivo no es ni producir ni consumir trabajo, por lo tanto, este dispositivo no intercambia energía en forma de trabajo con su entorno. De esta simplificación me vuelve a quedar que para este dispositivo el producto de la masa de entrada por la entalpía de entrada es igual a la masa de salida por la entalpía de salida. Como las masas son iguales, lo acabo de decir aplicando un balance de masa, yo puedo decir que la entalpía a la entrada y a la salida de la válvula es lo mismo. Como yo la entalpía a la entrada de la válvula la tengo calculada, es la entalpía del fluido en 3, la entalpía a la salida en el fluido en 4, a pesar de que el fluido está a 15 bar, va a ser la misma que en 3 y va a ser equivalente a 2767 con 302 kJ por kilogramo. Ahora sí, dijimos y discutimos que si bien la entalpía y a la entrada y a la salida de la turbina es la misma, la entropía no, porque este proceso es fuertemente irreversible, tiene salto de presión, tiene grandes cantidades de ocurrencia de fenómenos disipativos a pesar de que es adiabático. Entonces esta transformación va a ocurrir con generación de entropía. ¿Cómo puedo calcular yo el valor de esa entropía en la corriente 4, que debería ser mayor, de acuerdo a lo que estoy suponiendo, que la entropía de la corriente 3? Como sé que se trata de un vapor húmedo, pero que en este caso está a 15 bares, necesito para determinar la entropía conocer el valor del título. Nuevamente, aplicando la regla de la palanca a un vapor húmedo que sale en la corriente 4, cuyo valor de entalpía es conocido,
yo desde esa regla de la palanca puedo despejar cuál sería el valor del título en 4. ¿Y cómo lo voy a calcular? El título en la corriente 4 va a ser la entalpía de la corriente 4 del vapor húmedo, que era igual a la entalpía de la corriente 3, menos la entalpía del líquido saturado, pero ahora la que corresponde a un vapor que se encuentra a 15 bares de presión, es decir, 1500 kilopascales, dividida la diferencia entre la entalpía del vapor y del líquido saturado a esa misma presión. Nuevamente recurro a la tabla A5 de la página 907 para un vapor que se encuentra a 1500 kilopascales y leo los valores correspondientes a la entalpía del líquido y del vapor saturados. Son los datos que consigno a continuación y reemplazo esos valores en la expresión que me permite calcular el título de esa corriente y obtengo ahora, fíjense que el título de la corriente en 3 era 0,98. Ahora, como consecuencia de esa expansión, el título creció levemente, acercándose más a la condición de vapor saturado y vale 0,988. Ahora me queda determinar la entropía de la corriente 4, que dijimos que por las irreversibilidades que tienen lugar en esta transformación en la válvula debería ser mayor que la entropía del punto 3, pero como se trata de un vapor húmedo, yo no la puedo determinar leyéndola de tabla, sino que la tengo que calcular por la regla de la palanca y para eso acabo de establecer cuál es el valor del título en la corriente 4. Aplico la regla de la palanca y digo que la entropía en el estado 4 va a ser igual a la entropía del vapor saturado a 15 bares, es decir, 1500 kilopascales, multiplicados por el título de la corriente, que es 0,988, más el producto de la entropía del líquido saturado a 15 bares por la diferencia entre 1 menos el título de la corriente, que es 0,988. Aplico todos los valores que son conocidos, ya que de tabla he leído para 15 bar cuál es el valor de la entropía del vapor saturado y la entropía del líquido saturado. Reemplazo en la ecuación que representa la regla de la palanca y entonces obtengo punto a punto el valor de la entropía de este vapor húmedo y veo que es mayor que la entropía que tenía el vapor húmedo en la condición del estado 3, con lo cual las suposiciones que estoy haciendo y los cálculos que estoy sacando están de acuerdo, me permite ver que estoy evolucionando adecuadamente en el desarrollo de mi problema. El próximo análisis que voy a hacer punto a punto, y ya este me va a permitir arribar a la primera incógnita de mi problema, que era establecer cuáles son las propiedades del vapor a la salida de la turbina. Voy a hacer entonces un análisis en mi turbina como dispositivo cuyos límites están señalizados en la presentación con la traza discontinua amarilla. Fíjense que yo ahora estoy en esta parte del proceso. Estoy pasando desde el punto 4, cuya entalpía, entropía, temperatura y presión ya puedo conocer, a un punto 5, cuyo único dato que tengo es que la salida, ese vapor, se encuentra a 0,1 bar, es decir, a 10 kilopascales. Y el otro dato que tengo, además de las presiones de trabajo a la entrada y a la salida, es que el rendimiento isoentrópico de esa turbina equivale a 0,665. Para conocer la entalpía de la salida de la turbina, no es suficiente conocer la presión de salida, necesito establecer dos variables termodinámicas.
que me permitan saber cuál es la condición energética de esa corriente. Entonces, la primera suposición con la que yo voy a trabajar es un dato que me da el problema, que es la definición de rendimiento isentrópico. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a discutir este trabajo práctico, hablamos del concepto de rendimiento isentrópico? Dijimos que era una medida de la desviación del trabajo que produce o consume un determinado dispositivo respecto al que produciría o consumiría en condición ideal, realizando o llevando a cabo un proceso de tipo ideal, que es el proceso que nosotros consideramos isoentrópico, es decir, aquel proceso en el que la entropía a la entrada y a la salida del dispositivo es la misma. Y fíjense que para el caso de la turbina, la definición de rendimiento isoentrópico es equivalente a decir que es la relación entre el trabajo real que va a producir la turbina, que es otra de las incógnitas de este problema, y el trabajo isoentrópico que produciría la turbina. Esta relación puede ser de trabajos totales, es decir, trabajos expresados en kilojoule, o trabajos específicos, si ambos están expresados en kilojoule por kilogramo. Esa es la manera en la que yo voy a trabajar. Y yo voy a decir, bueno, el rendimiento isentrópico de mi turbina, que por definición tiene que ser menor que 1, va a ser la relación entre el trabajo real, porque yo sé que el trabajo real que va a producir mi turbina va a ser menor que el trabajo si se produjera en condición ideal, es decir, en condición de transformación isoentrópica, y lo voy a definir aplicando, si yo aplicara primer principio, balance de energía a los límites de mi turbina, despreciara energía cinética y energía potencial y considerara que esta turbina es adiabática, yo obtendría que el trabajo intercambiado por la turbina es equivalente a la variación de entalpía entre la entrada y la salida de la turbina. Entonces, el trabajo real de la turbina yo lo puedo expresar como la variación de entalpías entre la entrada y la salida de la turbina serían los valores de las corrientes 4 y 5. Y el trabajo ideal o isoentrópico de mi turbina, nuevamente vuelvo a aplicar un balance de energía, pero ahora considerando que los puntos de entrada y de salida de mi turbina son equivalentes al punto 4 y al punto 5', porque en este caso la expansión en la turbina va a seguir un proceso a entropía constante. Es decir, que yo para determinar este punto puedo tomar como referencia no solo que tiene la presión de salida de la turbina, sino también puedo considerar que tiene una entropía que va a ser igual a la entropía de la corriente 4. Entonces, yo ahí ese punto ya lo puedo determinar, porque yo la entropía de la corriente 4 la conozco. Y entonces puedo establecer esas dos variables que necesito para saber de qué tipo de fluido estoy hablando. Estoy hablando de un fluido que tiene la presión de salida de la turbina, es decir, está a 0,1 bar, pero tiene la entropía en 5' de la corriente en 4. Entonces yo puedo decir ahora que el equivalente al trabajo isoentrópico de la turbina va a ser la diferencia entre la entalpía a la entrada de la turbina, que es la entalpía en 4, y la entalpía a la salida de la turbina, si la turbina hubiera seguido un proceso isoentrópico, que va a ser la entalpía en 5'. Ahora, la entalpía en 5 no la conozco. La entalpía en 4 sí la conozco. El rendimiento isoentrópico es dato. La entalpía en 5' tampoco la conozco, con lo cual yo tengo una ecuación con dos variables que no conozco. Ahora, yo puedo, de acuerdo a lo que acabamos recién de discutir, determinar cuál es el valor de la entalpía en 5'. Sí, porque ya tengo una segunda suposición para hacer. No solo el dato de cuál es la presión a la salida de turbina, sino también el dato de que en el punto 5' el valor de la entropía va a ser igual al valor de la entropía en 4, que ya es conocido para mí. Entonces yo digo que el punto 5 está a 0,1 bar y la entropía en 5', es decir, el punto 5',
va a ser equivalente a la entropía en 4 que habíamos calculado como 6,3935 kJ por kilogramo Kelvin. Para saber luego de la expansión isentrópica en qué condición se encuentra el vapor a la salida de la turbina, es decir, esta condición, busco en la tabla A5 correspondiente al vapor saturado a 0,1 bar, que serían 10 kilopascales, cuál es el valor de la entropía de ese vapor saturado y de ese líquido saturado. ¿Por qué? Porque yo necesito comparar para saber en qué estado se encuentra este vapor que ha seguido un camino de transformación isentrópica a la salida de la turbina. Como yo lo tengo graficado acá en un diagrama TS, nosotros ya estamos presuponiendo que esto es un vapor húmedo. Pero si yo no tuviera ningún dato para presuponerlo, lo primero que tendría que hacer es establecer en qué condición está. ¿Cómo lo hago? Si yo digo que la entropía en el punto 5' va a ser igual a la entropía en el punto 4, voy a ir a la tabla de vapor saturado y voy a mirar para el vapor saturado correspondiente a la presión de salida de la turbina, es decir, a 0,1 bar o 10 kilopascales, cuál es el valor de la entropía del vapor saturado. ¿Por qué? Porque si el valor de la entropía en 5', que es el equivalente a la entropía en 4, es mayor que el valor de la entropía en el punto del vapor saturado a 0,1 bar, yo considero que ese vapor se encuentra como vapor sobrecalentado. Si eso es igual, es vapor saturado, y si es menor que la entalpía del vapor, si es menor que la entropía del vapor saturado a 0,1 bar, pero mayor que la entropía del líquido saturado a 0,1 bar, yo sé que me encuentro en la posición de cambio de fase a esa presión. Y es lo que de alguna manera vamos a ver que sucede en nuestro ejercicio. Nosotros teníamos una entropía en 4, que va a ser la entropía también del punto 5', de 6,3935 kJ por kilogramo. Cuando miramos en la tabla 5 de la página 916 la entropía que corresponde a un vapor saturado a 0,1 bar, vemos que es mayor que la entropía en el punto 5'. Por lo tanto, este punto está en la situación de cambio de fase, ya que el valor 6,39 es más grande que el valor de la entropía del líquido saturado a esa presión, pero es menor que la del vapor saturado. Es decir, que en el punto 5', mi vapor se encuentra en condición de un vapor húmedo. Siempre que tengo un vapor húmedo, para establecer cualquiera de sus propiedades termodinámicas, necesito, además de la presión, conocer su título. Como yo conozco una de las propiedades de ese vapor, que es justamente su entropía, porque es la suposición que estoy haciendo, que la entropía en el punto 5' es la entropía en el punto 4, porque el proceso de transformación es isentrópico, yo de la relación de la regla de la palanca para la entropía del vapor húmedo en 5, puedo despejar el título en 5'. Es decir, el título en el punto 5' va a ser igual a la entropía en el punto 5', que recordemos que es la misma entropía que en el punto 4, menos la entropía del líquido saturado en la condición de presión a la salida de la turbina, es decir, a 10 kilopascal o 0,1 bar, dividida la diferencia de la entropía entre el vapor y el líquido saturado a 10 kilopascales o 0,1 bar. Esos datos que he sacado de tabla los reemplazo en esta ecuación y obtengo ahora que el título de esa corriente, que es 5', sería 0,766. ¿Ese es el título a la salida de la turbina? No. Acuérdense que estamos tratando de establecer la entalpía
a la salida real a la salida de mi turbina, que es el punto 5, mediante una relación entre el rendimiento isoentrópico. Para poder yo despejar H5 de esta expresión del rendimiento isentrópico, previamente necesito conseguir esta entalpía del punto 5', que es el punto del proceso isoentrópico teórico, que es lo que estoy buscando. Entonces, a partir de establecer el título de esa corriente, que tendría si hubiera seguido un camino isoentrópico, yo puedo ahora sí, aplicando la regla de la palanca, saber cuál va a ser el valor de esa entalpía en el punto 5' resultante, que sería el punto que resultaría si mi turbina hubiera seguido un proceso de expansión isoentrópico. Entonces voy a decir que el H5' es igual al valor de la entalpía del vapor saturado a 0,1 bar por el título de la corriente en 5' que lo acabo de determinar, más la entalpía del líquido saturado en la condición de salida de la turbina multiplicada por la diferencia entre 1 menos el título de la corriente en 5'. Los datos de entalpía tanto para el vapor saturado como del líquido a 0,1 bar, que es la presión de salida de la turbina, lo saco de la tabla 5 en la página 916 para un vapor que se encuentra a 10 kilopascales. Reemplazo los valores en la regla de la palanca y ahora sí estoy obteniendo la entalpía del punto 5', que es el dato que me faltaba para poder utilizar la relación del rendimiento isoentrópico de la turbina y obtener de esa relación cuál sería el valor real de la entalpía a la salida de mi turbina. Entonces, despejo de esta ecuación del rendimiento isoentrópico la entalpía en 5 y veo que la entalpía en 5 va a ser igual a la entalpía en el punto 4, que ya es conocida, menos el valor del rendimiento isoentrópico de la turbina, que es 0,665, es un dato del problema, por la diferencia de entalpías entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida del proceso isoentrópico, es decir, H4 menos H5' que acabo de determinar. Y obtengo, reemplazando los valores, que el valor de la entalpía a la salida de mi turbina real, es decir, la entalpía a la salida de la turbina, la entalpía 5, es de 2273,11 kJ por kilogramos. Finalmente, ahora que yo tengo la entalpía del punto 5, es decir, la entalpía real a la salida de mi turbina, voy a buscar la otra propiedad que estoy analizando en la corriente, que es la entropía. ¿Y con qué me voy a encontrar? Que como estoy hablando de la entropía de un vapor húmedo, es decir, la entropía en 5, que ya no es igual que la entropía en 4, voy a necesitar el título en 5. Acuérdense que yo había establecido el título en 5', pero como no conocía las propiedades de la corriente en 5, solamente conocía su presión, pero ahora sí conozco dos propiedades de la corriente en 5, la presión y la entalpía, ahora sí puedo saber para mi turbina real cuál es el título del vapor que sale de la turbina. Y lo voy a calcular aplicando o despejando de la regla de la palanca aplicada para la entalpía en 5 el valor del título en 5. Me va a quedar que el título en el punto 5, es decir, el título a la salida de la turbina, del vapor a la salida de la turbina, va a ser igual a la entalpía que acabo de determinar en el punto 5, la que saqué despejándola de la relación del rendimiento isoentrópico de la turbina, menos la entalpía del líquido saturado a 0,1 bar, dividida la diferencia de entalpías entre el vapor y el líquido saturado a esa presión, es decir, a la presión de salida de la turbina, que es 0,1 bar o 10 kilopascales. Nuevamente estos valores
de entalpía del vapor y el líquido saturado lo busco de la tabla de vapor de agua A5 en la página 916 para esa condición, y todo lo demás lo puedo reemplazar para obtener que el título a la salida de mi turbina es 0,87. Fíjense que el título que yo había obtenido a la entrada, considerando un vapor que seguía un proceso isentrópico de expansión en la turbina, era un título mucho más bajo. Y recuerden que es muy peligroso trabajar con títulos bajos a la salida de las turbinas porque producen que se rompan por erosión los últimos álabes de la turbina. En ese sentido, fíjense que de 0,76 aproximadamente ahora, como consecuencia de las irreversibilidades, el punto de salida de mi turbina real se corre y ahora el título es de 0,87. Recuerden que siempre el recomendado es de 0,90 para arriba, pero bueno, en esta condición la irreversibilidad le ayuda a mejorar el contenido de humedad en el título de salida, que es muy peligroso por la erosión y la rotura de los últimos álabes de la turbina. Fíjense otra cosa también interesante, que si bien eso es un producto positivo de las irreversibilidades que ayudan a que el título aumente, la parte negativa es que si el salto de trabajo es entre la condición isentrópica y la condición real, se ve claramente que la entalpía en el punto 5 es mayor que la entalpía en el punto 5'. Por lo tanto, el salto entálpico entre 4 y 5, y por lo tanto la cantidad de trabajo producido, es mayor que el salto entálpico entre 4 y 5. Volvemos a retomar. El salto entálpico entre el punto 4 y el 5' es mayor que el salto entálpico entre 4 y 5. Por lo tanto, el trabajo producido, como ya hemos venido discutiendo, en condición isentrópica va a ser mayor. ¿Qué otra cosa puedo determinar? Ahora que tengo el título, yo puedo determinar la entropía de este vapor húmedo, aplicando la regla de la palanca a esta condición de presión. Entonces, la regla de la palanca me va a decir que la entropía del vapor en el estado 5 es la entropía del vapor saturado a la condición de presión de salida de la turbina, es decir, 0,1 bar o 10 kilopascales, por el título de ese vapor, que es 0,87, lo acabo de determinar, más la entropía del líquido saturado por 1 menos el título de ese vapor a la salida de la turbina real, que es el que acabo de determinar como 0,87. Aplico la ecuación, reemplazo todos sus términos, vuelvo a recordarles estos valores de entropía del líquido y del vapor y del líquido saturado, los puedo sacar de la tabla de vapor saturado para una presión que corresponde a la presión de la salida de la turbina, y encuentro entonces, ahora sí, que la entropía a la salida de mi turbina es de 7,1738 kJ/kg Kelvin, y también verifico que la entropía a la salida de mi turbina real se incrementó. Ahora me pide, fíjense que me pedía que calculara todos los datos del vapor a la salida de la turbina real, y eso es lo que corresponde a los datos que conseguí de presión, que es dada como dato del problema, es decir, 0,1 bar, la temperatura a la que ese vapor húmedo se encuentra es la que corresponde a la temperatura de saturación a 0,1 bar o 10 kilopascales, la entalpía es la entalpía 5 que calculé, el título es 0,87 y la entropía es la que acabo de calcular, 7,1738 kJ/kg. Tengo establecidas todas las características del vapor a la salida de mi turbina. Ahora estoy en condiciones de dar respuesta a la incógnita B, que era que me pedía calcular el trabajo en la turbina. Lo primero que voy a hacer es un balance de masa en la turbina.
y voy a ver que la masa a la entrada y a la salida de la turbina es la misma y es equivalente a 5.000 kilogramos. Aplico en la turbina un balance de energía en estado estacionario y voy a decir que la variación de energía respecto del tiempo es igual a 0 y es igual a las cantidades de calor transferidas menos las cantidades de trabajo intercambiadas más el producto de la masa por la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida de la turbina. Si yo desprecio la variación de energía cinética y potencial y tengo en cuenta que el enunciado dice que mi válvula es adiabática y produce trabajo, en esta ecuación he despreciado la energía cinética y potencial y se anula el término de transferencia de calor. Con lo cual, el trabajo que produce la turbina lo paso a este miembro y me va a quedar que es proporcional, como habíamos discutido previamente, al producto de la masa por las diferencias de entalpía entre la entrada y la salida de la turbina. O lo que es lo mismo, la masa en 5.000 kilogramos, la entalpía en 4 que yo acabo de establecer, menos la entalpía en 5. En nuestro caso, reemplazo los valores obtenidos y obtengo un valor total. Este no es específico, fíjense que este valor de trabajo no está dado por unidad de masa, sino está dado en kilojoule. Obtengo una cantidad de trabajo total equivalente a 2.470.960 kilojoule o 2.470,96 megajoule. Y entonces ya he respondido la segunda incógnita de mi problema. ¿Qué me falta por analizar? Me falta por analizar la variación de entropía en mi sistema. Bueno, a partir del análisis que tenemos hecho ahora sí, estamos en condiciones de analizar cuál es la variación de entropía del proceso total. Y nosotros sabemos que nuestro conjunto de universo, que es el análisis de nuestro sistema más el medio, le llamamos análisis de la variación de entropía del universo, y que la variación de entropía del universo es equivalente a la suma entre la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio o del entorno. En este caso, la variación de entropía del entorno o del medio es igual a 0, dado que, recordemos que los entornos, las variaciones de entropía están solamente asociadas a las entropías transferidas, es decir, aquella transferencia de entropía como consecuencia de la transferencia de calor. Y como nuestra instalación es completamente adiabática, no hay transferencia de calor por el medio, por lo tanto la variación de entropía del medio del entorno es igual a 0. ¿Qué nos quedaría? Entonces nos quedaría que la variación de entropía de nuestro universo analizado es equivalente a la variación de entropía de nuestro sistema. ¿Cómo podemos considerar esa variación de entropía si nosotros vemos que la entropía es una propiedad termodinámica que además es extensiva? Lo podríamos calcular que la variación de entropía de nuestro proceso completo es la suma de las variaciones de entropía que tienen lugar entre la entrada y la salida de cada uno de los dispositivos de flujo permanente por las cuales fue desarrollando su proceso el fluido a lo largo de su tránsito por nuestro sistema. Entonces vamos a decir que la variación de entropía del sistema es equivalente a la variación de entropía en la cámara de mezcla, la variación de entropía en la válvula y la variación de entropía en la turbina. Ahora vamos a analizar lo que sucede en la cámara de mezcla. Vamos a ver que en la cámara de mezcla entran dos masas de la misma sustancia, vapor de agua, es decir, que no hay variación de composición en esa mezcla. Esas dos corrientes que ingresan a la cámara de mezcla están a la misma presión y a la misma temperatura, es decir, que en esa mezcla no se produce ni un desequilibrio por salto de presión ni un desequilibrio por salto de temperatura, es decir, no hay ninguna evolución o proceso disipativo en esa transformación, simplemente es una mezcla física en donde no hay variación de composición, no hay variación de temperatura, no hay variación de presión.
es decir, que no encontramos ningún proceso disipativo presente, por lo cual podríamos considerar que el fenómeno que se está llevando a cabo en esta cámara de mezcla es reversible. Además, tenemos que considerar que la cámara de mezcla es adiabática, por lo tanto, si tenemos presente el balance de la variación de la entropía entre la entrada y la salida del volumen de control, que era consecuencia de la transferencia de calor y de la entropía generada, vemos ahora que entonces no hay transferencia de calor en la cámara de mezcla y no hay entropía generada, por lo cual podríamos estar hablando de un proceso isoentrópico, es decir, que la entropía a la entrada y a la salida es la misma, con lo cual la variación de entropía en la cámara de mezcla sería igual a 0. ¿Cómo es esto llevado en términos de balance de entropía? Nosotros podríamos decir que en la cámara de mezcla la corriente 1, la entropía de esa corriente, evoluciona desde la entropía de un estado 1 hasta la entropía del estado de la corriente 3. Del mismo modo, la corriente que ingresa en 2, con una determinada entropía, evoluciona hacia el estado de entropía en 3. Por lo tanto, podríamos considerar la variación de entropía en la cámara de mezcla como el producto de la masa de la corriente 1 por la variación de entropía de esa corriente entre la salida y la entrada, más la masa de la corriente 2 por la variación de entropía de esa corriente entre la salida y la entrada. Todos estos datos los hemos ido calculando en el punto a punto del análisis de nuestro sistema. Si reemplazamos en esta ecuación los valores obtenidos, vemos que efectivamente, tal y como habíamos analizado, la variación de entropía en la cámara es igual a 0, con lo cual la cámara es isoentrópica y el proceso que se define en el interior es un proceso reversible. Además, la cámara es adiabática. Vamos a ver qué pasa en nuestra válvula de laminación o de estrangulación. Habíamos visto que la diferencia de entropía entre la corriente que atraviesa la válvula sería la diferencia entre la entropía de la corriente de salida y la entropía absoluta de la corriente de entrada, es decir, esto estaría expresado en kilojoule Kelvin, no por unidad de masa. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, la variación de entropía en la válvula será la corriente que atraviesa la válvula, que es el caudal de la corriente 3, igual al que sale de la válvula, que es el caudal de la corriente 4, por la diferencia entre la entropía de la corriente a la salida y a la entrada de la válvula. Y si nos fijamos, ese es un valor positivo de 1393,5 kJ por kilogramo, equivalente a la entropía, a la variación de entropía que se genera entre la corriente de salida y entrada de la válvula como responsabilidad de las irreversibilidades generadas, porque recordemos que en este balance de entropía que nosotros estamos haciendo a la válvula de estrangulación, este término se anula porque la válvula es adiabática, lo cual nos queda que la variación de entropía entre la corriente de entrada y de salida que atraviesa la válvula es pura y exclusivamente resultado de la entropía generada como consecuencia de las irreversibilidades que se dan en el proceso de laminación, que evidentemente son el desequilibrio mecánico, hay un salto grande de 30 bares a 15 bares, y los procesos de fricción y un montón de procesos disipativos. Si bien nosotros, aplicando el primer principio de la termodinámica, hemos establecido que la válvula es isoentálpica, de ninguna manera la válvula es isoentrópica, y el balance del análisis de la variación de entropía lo demuestra. Aún siendo la válvula adiabática, esa variación de entropía entre su corriente de entrada y salida se debe exclusivamente a la cantidad de entropía generada a consecuencia de las irreversibilidades del sistema. Vamos a ver ahora qué pasa con la variación de entropía en la turbina. La variación de entropía de la turbina, igual que nos pasaba con la válvula, está representada por la variación de entropía entre su corriente de salida y su corriente de entrada. Eso sería el producto de la corriente 4, que es igual a la corriente 5 que atraviesa la turbina, por la diferencia de la entropía de salida menos la entropía de entrada.
Nuevamente la turbina es adiabática, con lo cual este término se anula y esta variación de entropía entre la entrada y la salida de la turbina, 3.901,5 kJ por kilogramo, aún mayor que la que se da como consecuencia de la estrangulación, se debe íntegramente a la cantidad de entropía generada como consecuencia de las irreversibilidades. Si bien es adiabática la turbina, hay procesos de expansión, variación de temperatura, variación de presión. Todos esos procesos disipativos son los responsables de las irreversibilidades que hacen que haya esta cantidad de generación de entropía en nuestra turbina y que también es de alguna manera visibilizada por el valor del rendimiento isoentrópico que tiene nuestro dispositivo, que se aleja bastante de 1, y vemos que la cantidad de entropía generada como consecuencia de las irreversibilidades del proceso también son grandes. Bien, la suma de las variaciones entrópicas en estos tres dispositivos es lo que constituye la variación de entropía de mi sistema. Es decir, que la variación de entropía de mi sistema es la de la cámara de mezcla, que demostramos que era un proceso reversible, más la variación de entropía total no específica, no está dada por unidad de masa, que tiene a cabo en la válvula, más la variación de entropía que se lleva a cabo en la turbina, estas dos últimas como consecuencias de las irreversibilidades de los sistemas. Es decir, que el valor de la entropía del universo es ahora la de la entropía del sistema más la del medio, recordando que como nuestro sistema era adiabático, la variación de entropía en el medio era 0, podemos decir que la variación de entropía de nuestro universo es equivalente a la variación de entropía de nuestro sistema y es igual a 5.295 kJ por kilogramo. Ahora bien, podemos hacer un análisis de nuestro sistema integral, sin hacer como hicimos que la variación total de la entropía del proceso total era la suma algebraica de las variaciones de entropía a la entrada y la salida de cada uno de nuestros dispositivos. Si ahora miramos nuestro sistema de manera global, fíjense, delimitado ahora por la traza discontinua de color rojo, vemos que este es un sistema de tipo abierto, ya que entra y sale masa de mi sistema. Mi sistema, si bien es adiabático, no intercambia calor con el medio, sí intercambia el trabajo que produce la turbina. Entonces yo ahora podría decir, bueno, la variación de entropía de este sistema, como el sistema es adiabático, está manifestada por la variación de entropía entre la entrada y la salida de las corrientes, que va a ser el manifiesto de la entropía generada a lo largo de mi sistema por el flujo de esas corrientes entre la entrada y la salida. Entonces, la variación de entropía de mi sistema la puedo determinar como la evolución que tiene la corriente 1 desde su estado inicial hasta su salida en el punto 5, es decir, va a ser el producto de la masa en 1 por la entropía de la corriente 5 menos la entropía de la corriente 1, más la evolución que tiene la entropía de la corriente 2 hasta que sale en 5. Es decir, va a ser la masa de la corriente 2 por la entropía de la salida en 5 menos la entropía de su ingreso en 2. Si sacamos los cálculos, vemos que son exactamente iguales al análisis anterior. Eso demuestra que la entropía es una propiedad de estado, una propiedad termodinámica de los sistemas, porque depende del estado inicial y del estado final, y nos da el mismo valor que con el análisis anterior. Cualquiera de los dos análisis son válidos. Y da que además sigue pasando que la variación de entropía del entorno del medio igual a 0, porque mi sistema es adiabático, entonces la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía de mi sistema, y en este caso es un valor alto y positivo. Sabemos que si fuera negativo esto sería un proceso imposible. Si esto fuera igual a 0, diríamos que nuestro sistema está compuesto todos por procesos reversibles o internamente reversibles, y como la variación de entropía es mayor que 0, decimos que este es un sistema compuesto de procesos irreversibles, y donde como el sistema es adiabático, la variación de entropía del universo está totalmente, es responsabilidad de la generación de entropía
en los procesos a través de los cuales el fluido realiza su recorrido. Bueno, hemos terminado la explicación del problema número 5. Vamos a pasar al problema número 6. Dice que nosotros tenemos 10 kilogramos de vapor de agua saturado a 10 bares que están contenidos en un recipiente de paredes rígidas. Este recipiente, con ese vapor de agua saturado y en esas condiciones, se sumerge en agua en ebullición, que está a presión atmosférica, y dice que una vez que alcanza el equilibrio térmico, es decir, que el vapor del recipiente llega a las condiciones del vapor que está en ebullición y lo rodea, se quiere determinar cuál es el título final del vapor en el estado 2, que es el estado de equilibrio, cuál es el calor intercambiado con el medio y cuál es la variación de entropía del sistema, del medio y del universo. Fíjense que en este sentido nuestro sistema está contenido, es un sistema cerrado, contenido en un recipiente rígido. Como es vapor saturado y me da la condición de presión, con esta información yo ya puedo ir a la tabla de vapor y determinar todas las propiedades termodinámicas del estado 1. Además, otra cosa interesante es que yo puedo determinar el volumen específico de este recipiente rígido, y como la masa es un dato, también puedo determinar el volumen del recipiente. Cualquier evolución, como este es un recipiente rígido y cerrado y el sistema es un sistema cerrado que no intercambia masa con el medio, cualquier evolución que este vapor saturado tenga en el interior del recipiente va a seguir el camino de la transformación a volumen específico constante, porque el volumen, la relación de volumen y masa no puede variar en la transformación que sigue este sistema. Este sistema está rodeado por un medio que es agua caliente en ebullición a 1 atmósfera. Si nosotros nos fijamos, hacemos una representación de la evolución de nuestro sistema en un diagrama TS, vemos que en un estado inicial el vapor se encuentra saturado a 10 bares, y fíjense que a una presión de saturación de 10 bares le corresponde una temperatura de saturación aproximadamente de 179,88 grados Celsius, y evoluciona hasta el equilibrio con el entorno, que está a una presión de 1 atmósfera, y para 1 atmósfera la temperatura de equilibrio a la que ese entorno está cambiando de fase son aproximadamente 100 grados Celsius. Lo van a ver en la tabla A5 como 99,88. Quiere decir que este vapor, que inicialmente se encuentra a 179,88, se va a ir enfriando, va a ir intercambiando calor, cediendo calor a su entorno, hasta alcanzar la temperatura del equilibrio, aproximadamente los 100 grados a los que está hirviendo el entorno. Y yo, otra de las cosas que sé es que esa evolución desde el estado 1 hasta el estado 2 se va a hacer a volumen específico constante. Entonces, en el estado 2, donde me permite calcular el título final del vapor, ya cuento con 2 variables para poder determinar las variables termodinámicas en el estado final de evolución de mi sistema cerrado. Cuento con la presión final, que va a ser la presión de ebullición del entorno, o la temperatura final, que es la temperatura de saturación que corresponde a esa presión de ebullición, y el volumen específico, porque sé que el volumen específico se tiene que mantener constante a lo largo de la transformación, y yo he podido calcular el volumen específico en 1. Entonces, con esos 2 datos de temperatura y volumen, o de presión y de volumen, yo ya tengo cómo definir la condición del título en el estado final. Por otro lado, me pide que calcule el calor intercambiado con el medio. Como esto es un sistema cerrado, lo que yo tengo que aplicar es un balance de energía por el sistema cerrado, que me va a decir que la variación de energía o del estado de energía interna de mi sistema entre su estado final y su estado inicial
va a ser equivalente a la cantidad de calor intercambiado menos la cantidad de trabajo intercambiado. Como el sistema no intercambia trabajo, la cantidad de calor intercambiado va a ser equivalente a la variación de energía interna de su sistema entre su estado final y su estado inicial. Por lo tanto, ahí puedo determinar la cantidad de calor intercambiado con el medio. Finalmente me pide calcular la variación de entropía del sistema, del medio y del universo. Yo me acuerdo que la del universo es la suma de la variación de entropía del sistema y la variación de entropía del medio. Y que para que el proceso sea un proceso real, esa variación de entropía sea real y posible, o ideal y posible, esa variación de entropía del universo tiene que ser igual a 0 o mayor que 0. Para calcular la variación de entropía de mi sistema, tengo que tener en cuenta que la variación de entropía entre el estado final e inicial de mi sistema va a ser debida a las transferencias de calor que tienen lugar como consecuencia del enfriamiento del vapor saturado que está dentro del recipiente rígido, más la entropía generada como consecuencia de las irreversibilidades que el salto de presión y de temperatura ocasiona en este proceso. Esa variación de entropía entre el estado inicial y final, estoy trabajando con vapor saturado, una vez establecidas las condiciones inicial y final, yo puedo leer esa variación de entropía de tabla para mi sistema y conocer así cuál es la variación de entropía. Para el medio tengo que tener en cuenta que siempre la variación de entropía del medio está solo asignada a la transferencia de entropía que es debida a la transferencia de calor. Como yo tengo el valor de la transferencia de calor y puedo estimar a qué temperatura se está realizando esa transferencia, entonces también voy a poder calcular la variación de entropía del medio. La suma de ambas es la variación de entropía del universo. Bueno, yo creo que con todo lo que hemos discutido, ustedes están en condiciones de resolver solos este problema 6. Además, como pensamos hacer un formulario de aplicación automática, no les estoy dando los valores absolutos de los resultados, sino valores indicadores para que ustedes puedan comprobar si los resultados que van obteniendo en su desarrollo están dentro de los límites de la resolución correcta. Para eso les he indicado que el título en el estado 2 es menor que 0,5, que el calor intercambiado es negativo, obviamente ya lo pueden saber, el sistema se está enfriando, y es mayor que 15.000 kJ por kilogramo, que la variación de entropía del sistema la variación de entropía del sistema es negativa y es menor que 50 kJ por kilogramo, menor que 50 kJ Kelvin, y que la variación de entropía del medio es mayor a 50 kJ Kelvin, y que la variación de entropía del universo es mayor a 3 kJ Kelvin. Entonces, con estos datos los invitamos a resolver ustedes solos este problema 5. Esperamos que el desarrollo de este problema y de todo este práctico les haya ayudado a comprender mejor cómo se pueden realizar los balances de entropía y sus implicancias en los comportamientos termoenergéticos de los sistemas que estamos analizando.